Socializar es una de las condiciones que tiene todo ser humano para asegurar su supervivencia y cierto éxito en su vida personal y profesional. Los entornos en los que nos movemos demandan el trabajo en grupo y el desarrollo afectivo implica entablar relaciones con el otro. Pero ¿qué pasa cuando desde niños se nos dificulta esta habilidad tan natural de todo ser humano? Y si la incapacidad de socializar ya raya en la fobia, ¿cómo tratarla en los niños y en los adultos? ¿Qué tanto impacto puede tener en nuestras vidas la timidez excesiva o un trastorno de ansiedad social? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Estás bien? Ya me está preocupando. Es que ¿Pero por qué te tardas? cuando iba a salir del conjunto me encontré al guarda, pero estaba dormido y a mí me daba pena despertarlo. Entonces me quedé esperando en las gradas a que llegara alguien y lo despertara por mí. ¿Y luego qué pasó? Y luego, cuando logré salir del conjunto, me encontré a la vecina del 401, esa que habla como medio enredado. Hice contacto visual con ella y ella vino a hablarme y hablaba y yo no le entendía nada de lo que ella me estaba diciendo, pero tampoco sabía cómo cortarla. Y yo, cuando traté de decir algo para cortar la conversación, ella me tocó el hombro y siguió hablando y yo no supe cómo interrumpirla. Solo fue hasta que llegó alguien que ella por fin dejó de hablar conmigo y habló con ella y yo ya me pude ir. Pero tú te tardaste más que eso. Sí, es que cuando yo ya iba a una cuadra del mercado, yo crucé la calle y luego vi a un señor ciego tratando de cruzarle el semáforo y pues yo ya estaba terminando de cruzar la calle, pero sentí que todos los carros me estaban viendo porque pasé por el lado del señor y no lo ayudé, entonces me devolví y el señor me tomó duro del brazo y cuando terminamos de cruzar la calle, pues el señor no me soltaba y yo no sabía qué hacer, pero bueno, seguí un tramo más adelante para que él se orientara, pero él no me soltaba y pues ni modo de dejarlo ahí porque si lo dejaba iban a pensar que yo lo estaba abandonando. Entonces después, cuando lo volteamos a una esquina, él de la nada para y me pregunta, hey, al frente dice terapia holística. Yo le dije que sí, entonces él se apoyó en mí para subir el escalón y entonces cuando lo dejé en la recepción, la chica me dice, es que él no puede recibir consultas sin acompañante. Y yo no supe qué hacer, yo me iba a negar, pero todo el mundo me estaba mirando en la sala, entonces pues no me quedó más remedio que esperarlo y cuando ya por fin lo llamaron y le aceptaron la consulta, yo dije que iba a ir al baño y yo me volé. Ve, ¿y vos me ibas a traer la carne? Boté la plata. ¿Cómo? Es que boté la plata allá donde estaba el señor y pues no me iba a devolver hasta allá habiendo dejado a ese señor tirado. Bueno, toca pasta con atún. Los seres humanos, pues se dice que somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Digamos que eso tiene que ver precisamente con la humanidad y creemos que para todos es normal, o sea, socializar, hablar con los demás es normal para quienes lo podemos hacer, pero de todas maneras hay personas que no. ¿Cómo hacen entonces para vivir y convivir en esta sociedad? Que es como lo que le pasa un poco a ella. Pues en mi caso que sí me siento identificada con lo que ella dice allí, uno como que tiende a hipervigilar lo que están haciendo los demás o piensa en que, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Fulano va a actuar, va a pensar esto de mí, y quieres huir, o sea, todo el tiempo quieres huir, es como que todo el tiempo estar en un estado de huida, de quererse esconder. Pero uno como que aprende a luchar con ese instinto de quererse resguardar. En mi caso, pues la única razón incluso por la que estoy aquí es justamente porque uno aprende como a dominar un poquito ese instinto de querer irse, salir corriendo, no interactuar. También diría yo, suponemos o creemos que debe ser normal interactuar, debe ser normal compartir con otros. Hay personas o situaciones que no nos permiten tener esas capacidades, interactuar de la mejor manera entre pares. Un poco lo que muestra esa pequeña escena es qué pasa cuando todo eso se acumula y no entendemos ni siquiera nosotros mismos. No Sí, logramos, ni qué nos está pasando, exacto, por ejemplo. No logramos saber a qué darle prioridad, qué debe ser más pertinente y eso empieza a generar lo que ya ves, un síntoma. Me estreso, no sé qué hacer, reacciono, me muevo por un lado y el otro y termina hasta perdiendo la plata. Claro, Daniel, tú como psicólogo, ¿eso cómo se llama?
Bueno, digamos que si nos vamos a manuales diagnósticos y nos referimos pues a la parte más psiquiátrica, sería un trastorno por fobia o ansiedad social. Es, digamos, el nombre que tiene ese tipo de sintomatologías, ese tipo de rasgos que nos dicen que estamos en una situación que nos excede, que no es una ansiedad común, sino que es algo que va más allá y nos impide. Es casi como un impedimento para seguir esa vida diaria. Lina, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, mi profesión soy comunicadora social y en este momento estoy en la parte del marketing digital. De hecho, no es lo que más me gusta hacer, pero es un lugar que me permite estar detrás de una cámara, entonces como que no tengo que exponerme tanto. Y es lo que me estoy haciendo ahorita, redes sociales, marketing digital y todo esto. ¿Cómo hace una persona con fobia social Siendo para estudiar comunicación social? Cuando Explícame estudié no eso. tenía fobia social, me dio después. De hecho, bueno, primero, yo siempre he trabajado ventas o he tenido contacto con muchas personas. No sé, y tú por favor me ayudas con ese tema porque yo creo que eso uno no nace con eso, sino que se puede llegar a desarrollar porque yo siento que fue lo que me pasó a mí. Yo era muy sociable, hablaba con todo el mundo y demás, y luego pues empecé como a adquirir ese gusto por la comunicación, empiezo a estudiar y ya ejerciendo empiezo a sentir estos episodios. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese entonces 24, 25 años y ya yo estaba grande y ya me había graduado y todo, yo acostumbrada a tratar con gente, con todo tipo de personas, pero ya cuando tenía como que exponerme a medios, entonces ya empezó una inseguridad conmigo, pero yo creo que eso va muy ligado como a la autoestima. Pero, cierto que sí, yo pienso que sí. Pero digamos que cuando ya tenía que exponerme a ciertos entornos con muchas personas, yo empecé a sentir que, o sea, que me estaba como ahogando, como si tuviese claustrofobia o algo así, porque yo empecé a sentir un ahogo y yo decía, a veces tenía que hacer cubrimientos, por ejemplo, yo estaba en el ámbito del periodismo deportivo, entonces yo era la voz comercial, porque a mí siempre me ha gustado todo el tema de voces, eso es lo que realmente quiero hacer. Y en ese ámbito pues tenía que ir al estadio. Y en el estadio pues eso estaba lleno de gente, lleno de medios, lleno de todo, entonces todos eran como que ese montón de preguntas, aparte pues los gritos. El peor escenario, total. digamos, en términos de este tema. No, y te digo que no solamente, o sea, los fanáticos uno los puede lidiar porque uno está como en un área aparte, pero, o sea, como el gremio como tal, yo veía que llegaba un amigo y aparte es comunicación social, o sea, tienes que todos socializar se saludan, con todo el mundo. todos hablan. No, yo quería... amigos, la misma facultad. Claro. Total, ay, tú eres la fulana, no sé qué. De hecho, aquí me pasó, yo te sigo por Facebook, yo te tengo en Facebook, o así, ese tipo de cosas me pasaban mucho y yo quería era solo trágame tierra. Entonces al principio dije, no, solo es los nervios, la inseguridad, porque no es mi campo, porque lo mío no ha sido el periodismo deportivo, entonces yo dije, de pronto es por eso. Pero ya con el tiempo empezó como más fuerte. De hecho, incluso en pandemia creería yo que se empeoró. Pensé que iba a mejorar porque iba a estar encerrada, no tenía que hablar con nadie, pero yo siento que en mi caso se empeoró. Llegó un momento en el que yo estaba trabajando, estábamos haciendo lo que le llaman falsos directos, que uno envía sus videitos y cositas así. No, llegó un día en que yo tenía que hacer un video como de 5 minutos y yo creo que hice por ahí 80 videos, o sea, sin mentirte, que yo empecé a grabar como a las 4 y yo decía, no, van a pensar eso es la situación que mostraste ahorita en el dramatizado, uno sobrepiensa todo, no, van a pensar que la luz, van a pensar que, ay, ¿cómo la voy a embarrar? Y empieza uno con una ansiedad y yo decía, no puedo salir a la luz, ya no, o sea, no, y renuncié a mi trabajo y me enclaustré, o sea, fue literal que yo ya no quería volver a salir y empieza... Por lo menos en mi caso, yo ya no contestaba ni llamadas. ¿Por qué? Porque la llamada era hola. Aparte, era buena haciendo lo que hacía. Entonces, como que es más fácil que alguien que no, sí, que como que no tenga como esas capacidades, pues esté escondido o no tenga un puesto en un medio. Pero cuando uno sí los tiene, entonces, como que bueno, ¿y hasta qué le pasó? Veo a fulano, veo a sutano en medios, pero a ella no. Entonces empiezan esa llamadera y empiezas a cuestionarte porque te sientes cuestionado, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué hay de tu vida? ¿Y qué pasó con la comunicación? ¿Y no estudiaste esto? Y te digo que yo preferí enclaustrarme. Incluso post pandemia yo duré como 1 año y medio que yo no salía. Y empecé a buscar empleos, o sea, detrás de mostrador, ya no me tomaba fotos. O sea, es una cosa, no sé si es como difícil de llevar, pero en mi caso yo creo que me limitó hasta la parte laboral. Mis amigos ya, mis círculos de amistades ya no están y todo era como que una fachada, uno empieza como a poner algo que parece que es uno, pero realmente uno no se atreve a mostrarse como de nuevo y como es, no. ¿Crees que algo lo detonó? O sea, como que logras identificar en qué momento, en qué espacio, No sé, cómo punto, pasó. quizás que
hizo clic, no sé. Sí, se me como que en ocurre. alguna... Mira que yo siento que sí, yo siento que de pronto, ay bueno, no es que fueron varias cosas, o sea, ahora que me pongo como a pensar, siento que son muchas cosas que pueden generar como ese detonante. Pasé un tiempo en una quiebra económica y después de esa quiebra económica llegó una segunda y yo creo que ahí se afectó mi valía, o sea, ya algo como de cómo me percibo yo personalmente. Y creo que ahí arrancó todo, porque ahí es donde yo no quería salir, yo no quería esconder, yo me quería esconder, no quería que nadie me viera, que me preguntaran. Creo que arrancó fue ahí, pero igual seguía haciendo como los intentos de salir, pero ya se puso incontrolable después de la pandemia, ya yo dije no. O sea, yo grabando y viendo ese montón de videos para mí fue como que bueno, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, son solo un video de 5 minutos, este nivel de exigencia que me está causando, este nivel de tedio, yo estaba así como en el dramatizado, así literalmente. Yo dije, no, eso no es posible, y aparte esto me gusta y me sale a hacerlo bien, y yo dije, no puedo, o sea, ahí me rendí, ahí fue donde me rendí, yo dije, algo me está pasando y esto ya se sale de mi control, y fue cuando ya me escondí. Pero creo que las causales son ligadas a la autoestima, a la valía personal, o así son ciertos momentos que le causan a uno como que uno dude de uno mismo. Vamos a una pausa para comerciales y ya hablamos con Daniel también para saber de qué se trata esto de la fobia social. Desenredar eso. Bueno, Daniel, varias cosas importantes tocaba Lina. Una de ellas es, ¿se nace así con esa fobia social o se puede padecer en cualquier momento, vivirlo? Mira, hay dos factores muy especiales o muy específicos para tener en cuenta. Lo primero es un trastorno que todavía no ha sido del todo como estudiado, definido, entonces no tenemos claro si uno se va a la parte médica de que nacemos con eso, se va desarrollándose. Hay unas tendencias que nos dicen que efectivamente es más algo que se va desarrollando en el camino, por ciertos asuntos, por ciertas eventualidades. Y lo segundo es que tiene una particularidad, y es la mayoría de los casos o la mayoría de personas que mencionan o se les genera un diagnóstico que dicen que tienen este tipo de patología están entre los 13 a los 18 años. Es una tendencia más marcada a que es algo que está sucediendo en época de adolescencia y juventudes, que no genera esas capacidades, esas condiciones de relacionamiento entre pares, y empieza a haber sensaciones intrusivas, yo no soy capaz, soy incompetente, qué es lo que me sucede, qué es lo que yo estoy sintiendo en mi día a día, que no logro manejar, y a veces pues desemboca en esta situación. Pero hay otros casos que puede ser un poco el que se acerca más a ti. Sí, yo iba a preguntar, porque entonces yo estaba con esta vaina desde los 18 y no me había dado Puede cuenta. ser, y es que hay otras situaciones o hay otro en donde algún fenómeno, un poco lo que tú describes de esta situación económica, que puede desembocar que ciertos aspectos que tú, digamos, sentías o percibías de estrés se incrementaran. Entonces, cuando hay ese incremento, hay algo que tenemos en nuestra cabeza que se llama serotonina, que empieza a irradiarse, y esa serotonina se empieza a irradiar. Cuando ella se irradia, lo que genera es que como esa sensación de calma, de quietud, de confort, de comodidad, no la percibimos, o sea, neuronalmente no la percibimos, y en esa falta de percepción, ahí surge la ansiedad, y el exceso de esas situaciones empieza a desembocar lo que llamaríamos este trastorno. ¿Y por qué afectar precisamente lo social? ¿Por qué el relacionamiento con los demás? Si digamos lo que decía Lina, ella era muy sociable, incluso antes de sentirse así. Mira que un poco antes de pensarnos la ansiedad como tal, yo diría que quedarnos un poco en lo que es la angustia. Hay una frase de un autor que yo leo que dice, la angustia es el único sentimiento que me engaña. Cuando nosotros estamos angustiados, estamos bajo un sentido de supervivencia. Total, así me siento. Estamos queriendo salir, casi como si fuéramos presa de diferentes situaciones. Presa, en este caso, de situaciones más sociales, no digamos temas de supervivencia nata, como de que estoy en un riesgo vital, pero pues hay un instinto de supervivencia que sobrepasa al ser humano, que lo quiere poner en límite. Cuando pasamos ese instinto de supervivencia, ya no estamos hablando de angustia, sino ya es la ansiedad. Entonces, cuando se genera, por ejemplo, esa sensación, quizás diría yo, de ahogo, de desespero, de sofoco, de me está pasando esto, tengo en cuenta lo otro, no sé qué es lo que está sucediendo conmigo, empiezan a crecer, ahí es donde decimos, venga, ¿qué es lo que sucede? Y ahí es donde un poco lo que menciona, o sea, la ansiedad como quien dice, nubla nuestra mirada, nubla lo que somos y no nos permite avanzar más allá. Es decir, Lina, nunca fuiste una persona tímida, por ejemplo, porque podría uno confundir un poco estos términos, como que tal vez en algún momento de tu vida era solamente timidez.
pero No. no eras así. No, yo no siento que sea timidez. ¿Por qué? O sea, ahora parezco ser una persona tímida cuando estoy en entornos sociales. Pero es como cuando dicen, espéreme que coja salecita. Entonces ahí ya cuando ya me estoy sintiendo en esa tranquilidad, ahí ya siento que logro ser yo. Sin embargo, como me decís, el tema de la timidez, yo pienso que yo ya traslada eso, porque ya llega un momento en el que yo ni siquiera quería salir a la tienda. O sea, yo no quiero que nadie me vea. No quiero que nadie me vea. Es más, me cuesta una tarea normal como ir a un supermercado o dialogar con el vecino o que me pregunten cómo estás, porque yo siento que voy a tener que mentir. Entonces digo, no quiero, no, me genera ese estrés. Entonces no es timidez, porque pues una persona tímida puede acercarse, de pronto hasta... Estar callada incluso en un Ajá, sitio. pero- Posición más pasiva, no tanto Sí. reactiva. No, ni siquiera. en mi caso estoy como así. Y de hecho, mira, incluso ahora que siento que me puedo exponer a este tipo digamos, de escenarios, pero hace como una semana yo estaba en un lugar con unos amigos compartiendo y esa vaina se activa, o sea, es que yo siento que se me activa. Estoy normal y el lugar me gusta, pero empiezo a sentir como que todos me están mirando. Y ahí es donde ya empiezo como a recluirme y de inmediato como que todo mi lenguaje no verbal, todo, yo empiezo a sentirme así y ahí parezco una persona tímida. Pero por dentro yo estoy que salgo corriendo, que dejo tirado el lugar, que dejo tirado el evento, que lo que sea que esté pasando, yo siento una necesidad de huida. Entonces yo creo que el tímido no siente eso. Mi diferencia sería el tímido puede estar ahí callado y está tranquilo y disfruta de estar tranquilo y callado. En cambio yo no estoy disfrutando. Yo diría que la timidez es un rasgo que todos podemos tener como individuos. Es un rasgo, es una particularidad de cada cual que en algunos momentos, en algunas esferas sociales como que salen. Por ejemplo, somos tímidos ante las cámaras. Hay otros que no, hay otros que sencillamente no. Ya entender, y muy a propósito del mes en el que estamos, el mes en donde se conmemora el 10 de octubre el Día Mundial para la Salud Mental, venimos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre. O sea, es un mes también para reflexionar sobre qué es lo que estamos entendiendo por ansiedad. O sea, hay patologías mentales que requieren un cuidado, que requieren un diagnóstico, que requieren también un manejo. Y no por eso, como quien dice, homogenizar. Todos los que somos tímidos por tal motivo somos ansiosos. No, hay personas que por lo que son tímidos. Y hay otros que hay algo que está pasando más allá. Y es importante también valerse de eso. Cuando ella dice, es que se me activa, yo siento que se activa por momentos, por espacios, ¿eso es así? ¿O está permanentemente ahí, solamente que hay unos sitios y lugares donde hay más estímulos, o cómo es esto? ¿Hay crisis? Diría yo que es un poco algo que está todo el tiempo en latencia. O sea, es como ese estado, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, que uno tiene como, o sea, uno está ahí en sueño profundo, pero alguna situación puede que te reactive y te despierta. Entonces eso permanece ahí guardado, generando en momentos tensión y se irradia más o se presenta de otras formas, o en otros casos siempre está reservado. Pero pues es un poco cuáles son esos mecanismos que te permiten mantener esa calma, sostener ese equilibrio de uno como individuo y también de uno con su cuerpo, porque también el cuerpo habla mucho, la sudoración, el tema, por ejemplo, del ritmo cardíaco, las actividades, el movimiento que una vez se genera con las manos, con las piernas, eso también es otras formas no tan estruendosas, digámoslo de cierta manera, de que eso se exponga. ¿Por qué se detona la fobia social? ¿Hay causas específicas de decir es por esta situación, por esto, o tiene que ver con cada persona? Eso vuelve un poco al tema de que es algo que todavía se está estudiando. Ajá. Si uno se fija, por ejemplo, en investigaciones un poco más avanzadas, se da cuenta que no se puede todavía determinar de que haya como unos criterios patrón. claros, un patrón de que si te sucedió esto a tal edad y después te desemboca esto y te viene lo otro, te va a suceder esto, pero pues sí se habla, por ejemplo, de ciertas tendencias. Lo primero son factores traumáticos, situaciones, experiencias traumáticas que generan una sensación de angustia, de malestar constante en el individuo. Lo segundo son, por ejemplo, temas de comorbilidades. Si ya se tiene otras manifestaciones sintomáticas, llámese diabetes, enfermedades crónicas, autoinmunes, que puedan generar que esos niveles de estrés estén altos y entonces tenés estas sensaciones y aparte de eso tenés lo otro, hay mucha más tendencia. Sí. Y lo tercero es este tema de qué es lo que está sucediendo en la juventud, y eso es como quien dice hacerle uno lupa a situaciones quizás un poco vividas entre la juventud, 13, 15, máximo 17 años, que puedan darle uno un rastreo. Uno se olvida a veces de lo que fue la juventud y eso es
Hay una frase que recuerdo, juventud divino tesoro. Ahí hay unos tesoros que no solo están para uno, sino también que representan tesoros que desembocan en situaciones que a veces no entendemos de nuestro presente un poco mayores. Cuando tú hablas de eso, Daniel, yo por eso me surge preguntarte, Lina, ¿cómo fue tu infancia, la adolescencia, la juventud? De ese tema de relacionarte con los demás y de tu entorno familiar. Bueno, mira, yo estaba pensando en eso ahorita que estabas mencionando, pero yo lo estaba viendo más como por la juventud de ahora. Hablemos en mi historia, sí, yo siento que tuve como que... ¿Por qué soy sociable? Justamente porque había muchas migraciones en mi casa, o sea, mi mamá es como gitana, no sé cómo explicarte. Y ella iba de un lado a otro, o sea, nosotros duramos 2, 3 años, 5 años, 4 años en ciertos lugares, entonces como que siempre esa mudanza me hizo desarrollar esas habilidades sociales. En cuanto al tema de traumas, sí siento que tengo unas cositas ahí que he tenido que trabajar en terapia, que han sido pesadas para mí en mi adolescencia. Entonces, cuando mencionaste eso, yo como que, uy, o sea, Ay, posiblemente puede estar esto. relacionado. Porque lo que decías era que uno como que se dispara una alerta en tu cuerpo, entonces, bueno, muy posiblemente sí lo tenía antes, como dijiste, pero no me había percatado, sino que a medida que va pasando, o sea, todos tenemos situaciones que se nos salen de control, pero creo que a medida que va pasando eso, yo fui mamá adolescente, entonces yo a los 15 tengo mi hija, obviamente ya entro en un estado completamente distinto, y yo me separo a los 22. Y mira que coincide porque yo te decía, tenía como 24, 25 años. Eso coincidiría porque yo siento que todo mi lugar seguro, que era mi hogar, mi familia y demás, pues se fue. Primero, salgo de mi casa muy chiqui. Una niña. Y sí, y luego ya como que, bueno, formo un hogar, pero tampoco está. Ay, no, yo no voy a llorar aquí. Pero luego ya no está. Y luego como que tengo que entrar en ese modo de supervivencia que tú decías, por eso me identifiqué tanto. Siento que siempre he estado en ese modo de supervivencia. O sea, eso nunca se ha ido. Siempre he estado en ese modo de supervivencia, he trabajado en terapia y uno trabaja como que ciertas cosas, pero hay como situaciones que les pasan a todos que uno como que las asume. Hasta yo llegué a pensar, ¿será que soy hipersensible? Como que me las tomo muy a pecho, como que las tomo muy... Y no, yo realmente por mucho que intento, yo las recibo así, o sea, las recibo muy fuertes y llega un momento en el que yo siento que ya la ansiedad no me supera. O sea, la ansiedad que a alguna persona le puede generar, bueno, la ansiedad no es mala, yo he venido intentando como estudiar eso, que la ansiedad no es mala, que está para justamente que tú te pongas alerta y a solucionar, pero como que ya cuando se te sale de ese control, ahí es donde ya yo empiezo a tener esas reacciones como que mejor me recluyo, veo que no voy a poder y sobre todo es la pregunta, o sea, yo creo que a mí lo que me carcome más es que me pregunten ¿y qué vas a hacer? A futuro. ¿Y qué estás haciendo? Como que tengo que resolver algo o como que me pregunten, ay, hola Lina, ¿y qué hay de tu vida? ¿Qué has hecho todos estos años después de estudiar medios? Y como que... Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela, a una pausa para comerciales y ya regresamos. A menudo la timidez puede confundirse con fobia social o con ansiedad social. Sin embargo, a lo largo de nuestras vidas podemos experimentar ciertas épocas donde no nos sentimos tan seguros de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar con una invitada muy especial alrededor de cómo ella superó sus propias inseguridades. Bienvenida. Mi nombre es Mónica Ramírez, soy asesora de sueño infantil y mamá de 2 lindos bebés. ¿En qué momentos de tu vida sentiste que la timidez de pronto te estaba sobrepasando? Bueno, Manu, yo estudié en un colegio de monjas, ¿sí? Era solamente de niñas, entonces siempre he sido alta. Entonces en ese momento empezaron a burlarse de mí, me decían jirafa, además porque también siempre he sido delgada y yo sentía mucho complejo por ser tan alta, ser tan diferente a las demás, ¿sí? Y verme tan diferente y eso frenó un poco mi sociabilidad, ¿sí? O la comunicación con otros pares que en ese momento pues eran preadolescentes y me volví mucho más tímida, callada, reservada. Uno empieza a sentirse como tan diferente que no puede encajar en la sociedad. Entonces, una vez manifesté en casa que no me sentía bien y un tío mío me dijo, mira mi amor, sí, ¿cuál es la solución? ¿Tú tienes una solución para volverte más pequeña o que seas de una estatura promedio? Pues ¿sabes qué? Vamos a dibujarte y vamos a recortar tus piernas, entonces ¿cómo te vas a ver? Con los brazos súper largos. Entonces eso no va a ser chévere, no te vas a ver linda, no te vas a sentir conforme. Lo que podemos hacer entonces es que
si tienes esa estatura, aprovechémosla en algo. Entonces empezamos a hacer una lista. Bueno, un deporte que necesita altura es el voleibol, ¿te gustaría intentar? Y por allí me fui. Entonces fue ese momento donde ese familiar, donde ese tío que hoy representa mucho para mí, pues logró como transformar o resignificar esa historia que yo tenía de timidez. Y Manu, eso me ayudó un montón y logré utilizar o transformar eso que para mí era complejo, pues en algo que podía disfrutar. ¿Cómo eran esos momentos de timidez? Era muy tensionante, era supremamente tensionante, tanto así que yo pues no salía mucho, ¿sí? O no convivía con más personas, porque yo me ponía de pie, entonces me miraban súper diferente y solo con la mirada yo me sentía mal, era como si, sí, me sentía extraña, una persona completamente diferente que no hace parte de este momento, de este espacio. ¿Aprendiste algo de vos misma a través de la timidez? Sí, Manu, aprendí muchísimo, aprendí que tengo un poder para comunicar, por eso pues ahora puedo pararme confiablemente ante un público de 600, de 400 personas en vivo y entregar una información, brindar una conferencia, pero hace parte de ese momento donde estuve tan oscura como tan ensimismada en que no podía relacionarme, que debía de hacer una conversación conmigo misma, ¿sí? Una voz interior ahí empezó a salir. Sí, como si hablara conmigo. Y eso pues, digamos que siento yo que me fortaleció muchísimo. Muchísimas gracias por compartir conmigo tu historia personal alrededor de la timidez y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. ¿Qué se puede interpretar, Daniel, o reflexionar frente al caso de Lina y todo lo que nos cuenta? Bueno, yo primero, siempre cualquier persona, individuo que se sienta en la autonomía de hablar de lo que siente y de lo que padece, yo considero que es un tema de respeto y de valorarlo, porque uno ponerse pues en cuestionar qué es lo que siente, qué es lo que ha vivido, nunca es fácil. No. Hablarse uno al espejo no es fácil, ahora hablarse uno a lo que ha vivido y a lo que ha sentido, pues es un rasgo de valentía, de coraje, de tener el carácter pues de enfrentar ciertas situaciones y decir, venga, estoy aquí, un poco lo que mencionabas, me está pasando esto, estoy descubriendo esto, tengo que salir. Y no salir corriendo, sino salir con otras herramientas. Entonces es un poco destacar eso, que muy particular desde la historia de vida de cada cual es donde uno puede reconocer esos aspectos. Y lo otro es no quedarse con una sola perspectiva, con un solo punto de vista. Y eso no solo implica con un punto de vista mío, sino también, por ejemplo, con una sola perspectiva de orientación psicoterapéutica. A veces pueden ser, intento con este profesional, no me sirve, recurro a estos otros insumos, me sirve de esta forma. O sea, como que uno ir viendo cuál es ese armazón que tiene diferentes insumos y desde ahí empezar a trabajar con uno mismo y reconocer cuáles son los que le dan ese camino más apropiado, sensible, más viable a lo que uno siente. Eso diría yo un poco. ¿Ha salido corriendo literal? Bueno, te lo digo, sí. Después de mi trabajo, la primera vez que me hicieron cubrir, cubrí el trabajo y luego se quedaron todos como a compartir. O sea, ya era la parte social donde ya no tenía que trabajar, ya todos se parchan, se toman alguito. No, yo no pude, yo tuve que salir corriendo. Y aparte no solo eso, sino que empiezas como a ponerte más problemático. Como estás tan reactivo, entonces como que cualquier cosa te saca la rabia o estás así. Y yo en ese momento tuve, no puedo estar acá, no puedo permanecer acá. Y ese día sí tuve que salir corriendo. ¿En qué momento te das cuenta que es fobia social? ¿Conocías ese término? ¿Conocías que eso existía? Pues mira, yo pensaba que lo que yo tenía era ansiedad. Y yo empecé a investigar y como estábamos en pandemia, porque eso cuando yo siento que me da esto, que yo te digo que ya digo, no pude grabar. O sea, ¿cómo no puedo poder hacer esto que es mi trabajo? Por eso estudié. Empiezo a buscar qué me pasa, pensé que era por la pandemia. Y empecé a buscar acerca de los trastornos de ansiedad y noté que habían diferentes. Yo he sido muy autodidacta y me gusta mucho aprender y lo que tú decías, la autoexploración, yo creo que a mí me tiene acá la autoexploración. O sea, el explorar qué me pasa, por qué me pasa, quiero solucionarlo, cómo lo arreglo. En esa autoexploración encontré en algún momento un término que hablaba de la fobia social y yo decía, pero eso es como que algo que le da a ciertas personas. No llegué a pensar que fuera eso lo que me pasaba a mí en particular. Pero ya en terapia sí, ya yo dije, no, eso, o sea, ya hablando con mi terapeuta y demás, yo no tomé mucho tiempo terapia, eso es otra cosa.
que no todo el mundo tiene acceso a una terapia. Sí. No todo el mundo tiene acceso o que tengan esas ganas de mirar qué es lo que te pasa, al menos hacer una autoexploración. Sigue siendo un privilegio asistir a Todavía terapia. es un privilegio. Y yo incluso fui, pero no fui. Tuve que ir, digamos, ciertas sesiones, pero llegó un momento en el que ya no pude. Y pues ya, bueno, no voy a hablar del tema del sistema de salud porque ahí nos quedamos, pero es complejo tener una terapia también por parte de tu sistema de salud. O sea, que sea una terapia que realmente sea efectiva, porque te la dan, pero pues una terapia una vez al mes o una vez cada mes y medio es complejo. Para tú sobrellevar. Tú tienes una fobia social y tienes un evento, no sé, en 15 días y tu cita es en un mes. O sea, ya realmente no hay herramientas. Salió la situación. Entonces, ya en terapia sí descubro que sí es esto, que sí es la fobia social, y ahí es donde empiezo como a exponerme. Esto que estoy haciendo aquí es justamente, estoy aquí en terapia. Okay, esto es terapia. Porque cuando una persona tiene, por ejemplo, fobia a las arañas, o sea, la única manera que tiene es que se empiece a exponer de manera gradual, porque estudiando y hablando con mi terapeuta que llegué a ese punto, tienes que exponerte, o sea, no me puedo esconder más. Empecé de a pocos, y ahora es eso, como que, bueno, ya me atrevo, por lo menos yo no estaba frente a una cámara así, no sé hace cuánto, pero yo, cuando me dijeron, Lina, un programa, yo dije, listo, dale, vamos con todo amor, vamos que vamos, porque estoy en una época en la que siento que estoy estable, pero digamos hasta el inicio de este año yo no era capaz. De hecho, mi trabajo al inicio de este año fue en una panadería. Sí hay contacto con personas, pero nadie sabía quién era yo, nadie me iba a preguntar las preguntas que te digo, o sea, ¿qué has hecho, Lina? Y sí, allá sí me encontré con algunos compañeros. Y eso fue lo que yo dije, igual por mucho que me esconda, voy a tener que salir. Sí, siempre voy a tener que contacto salir con la gente. Y vamos bien. Gracias. En este momento. Daniel, ¿cómo hacer para superar la fobia social? Pero primero quisiera saber los síntomas. Dame los síntomas para que la gente pueda identificar si tal vez está padeciendo de esto. Primero, arranquemos por los aspectos, digamos, comunes. Es el tema, por ejemplo, la sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco, sensación como de hormigueo o estupor. También hay personas que se les presenta la ansiedad con temas, por ejemplo, de acidez estomacal, como una sensación de ahogo en el pecho. Eso es lo típico a nivel, digamos, psicosomático en el cuerpo. Ya si nos vamos un poco más a fondo, vemos, por ejemplo, que hay como unas sensaciones en ciertos entornos, y no necesariamente entornos sociales, puede ser a veces en el entorno del hogar, hablando con la mamá, el papá, el hijo. Sí, eso quería saber, si era siempre cuando hay muchas personas o desconocidas. Por ejemplo, pasa en momentos, tienes alguna idea de que, por ejemplo, tengo que llevar este pocillo a la cocina. Entonces, cuando lo llevo a la cocina, viene una idea intrusiva. Pero ¿qué tal si este pocillo se me cae en el camino? O que no lo tengo que llevar a la cocina, sino que también tengo que recoger otra cosa. Entonces, cuando empieza a haber esa sensación de que varias cosas invaden, en ese momento tu mente y tu capacidad como de funcionar en ese instante, ahí hay algo que está sucediendo. Y ahí es donde uno dice, venga, ¿qué está pasando? Y otro aspecto muy importante es la frecuencia. Si uno fija, digamos, un poco como los estándares o los indicadores para hablar de este tipo de trastorno, estamos hablando de un tiempo mínimo de 6 meses donde los síntomas están más activos, donde la persona tiene más tendencia a sentir esa sensación como de angustia, de desespero, de que no puede estar en ciertos entornos, de que también empieza a inhibirse, a no salgo, no comparto, me retiro de redes sociales. Entonces empiezan a ver como esos patrones, y esos patrones empiezan a generar esta tendencia de, venga, aquí hay algo que ver de fondo, porque puede que estemos presentando un trastorno con estas condiciones. ¿Hay espacios más riesgosos que otros, como que puedan detonar estas crisis? Eso ya parte, diría yo, un poco del caso por caso, porque, digamos, no podemos definir, pueden que esas 2 cucharas sean iguales, pero una está más corrida que la otra, entonces puede que una persona tenga mayor tolerancia a compartir en ciertos espacios o en ciertos eventos sociales, pero para otro le sea imposible. Entonces yo diría que un poco más que decir en estos entornos, no, es muy entender cómo lo está viviendo cada individuo, cuáles son sus particularidades, y en ese contexto de historia de vida qué es lo que está sucediendo que lo genera con mayor tendencia o proclive a vivir este tipo de situaciones. ¿Tú lo has identificado, Lina? No, pues yo era chulo y hasta vi unas cosas que no sabía que había algunas. Mencionaste algunas que ya cuando la mencionaste dije, ay, ok, eso también tenía que ver, y yo no sabía. Por lo menos cuando hablaste de la acidez. Sí, llegó un momento incluso que yo llegué a sentir, era tanta la acidez que empecé a sentir como un huequito aquí en mi esternón. O sea, se me marcó tanto el esternón, y era por esa acidez, y yo decía, pero no tenía.
idea de que tenía pues como esa relación también con el tema de la fobia social. Lo que mencionaste del vaso, bueno, ¿qué te digo? A veces estoy en el cuarto, yo convivo con otras personas, entonces a veces uno no quiere salir simplemente porque no quiere responder al estímulo de que te levanten una ceja, o sea, algo tan mínimo, como que sí, tengo que ir por el vaso y puede que no me llegue el pensamiento intrusivo de que se me vaya a quebrar, pero sé que tengo que interactuar con el Con otro ser alguien. que está de camino a la cocina. Así sea familia. Sí, así sea muy cercano, te conozca, te vean todos los días en pijama, vos como que ya empezás a desarrollar ese meh que no quieres, no quieres. O sea, realmente sí es muy incómodo eso. Y lo que decías de los entornos, Sí, ¿cómo te va con eso? Cuando Ay, llegan mira entornos que- nuevos, por ejemplo, fiestas. a lo que te decía la semana pasada que estuve como en una reunión, había dos personas o tres personas conocidas, pero los demás eran completamente desconocidos. Uy, eso para mí fue muy duro, porque tenía que romper el hielo, aunque soy muy sociable y entonces me conocen, los que ya me conocen dicen, no, es que ella te va a caer súper bien. Va, Y yo, bien "Sí, pueda". pero Sí, sí, sí. espérate, Entre. aún no porque no me da la confianza, aparte porque los pensamientos intrusivos que llegan generalmente son voy a caer mal, o esta persona se va a dar cuenta que estoy sudando, me van a preguntar qué estoy haciendo, o en mi caso como me pongo tan ansiosa empiezo a hablar incoherencias, entonces como que voy a hablar muchas incoherencias, se van a dar cuenta de que estoy hablando incoherencias y prefiero más bien no interactuar. Entonces ahí actúo como si fuera tímida y los demás me dicen, ¿estás aburrida? Los que ya me conocen, ¿qué tienes? ¿Estás Pero, cansada? no, incluso es que porque estás brava, porque creo que mi cara es así. Y yo no estoy brava, sino que realmente no sé cómo... Y las preguntas pues te ponen peor, me imagino. Ujú, Como... total, y como No a qué solo te las preguntas de dedicas. afuera, sino también las de uno mismo, de qué es lo que me pasa acá adentro. Yo pienso que son más las de adentro. Las de afuera uno como que puede llegar a responderlas. O sea, ya ahora Así que sea estoy... Por una lo menos, palabrita. sí, por lo menos ahora que estoy activa, bebé me dicen, Lina, ¿y qué estás haciendo en medios? Ah, bueno, ya puedo decir que soy comunicadora social y esto, y que estoy trabajando en community manager. Pero cuando no estaba haciendo nada porque la fobia me tenía encerrada en mi casa, ahí es cuando las preguntas externas me ponen mal. Yo diría un poco que más allá de que son las preguntas a veces más complejas, las preguntas que uno mismo se hace y las que nos generan como esas situaciones incómodas, es qué es lo que estamos generando nosotros que provoca esas preguntas y qué es lo que estamos también nosotros pensando en nosotros mismos en donde queremos normalizar algo que sencillamente no es normal. Algo nos está sucediendo, tenemos que entender que eso es parte de nosotros. Y si queremos ver hasta dónde eso puede encajar dentro de nuestras vidas, es viable. No se trata de querer encajarnos. Por ejemplo, aquí hay una figura muy particular en esta mesa como cuadriculada. Cada cuadrícula tiene su punto y no por ello todas son iguales ni todas son normales. Todas tienen un lugar. La enfermedad mental y la salud mental no solo es el tema de el padecimiento que yo siento y lo que me es a mí como individuo, sino también el contexto, la cultura, el lenguaje, las formas de relación entre pares, cómo yo me entiendo con otros. Y desde ahí es el hecho de no soy normal porque soy distinto a otros. Y eso distinto me hace particular y me hace significativo para los otros. Pues, yo entiendo un poco a Lina, Sí, obvio pero que ¿se le va a no. quitar o no? O sea, ¿sí o no? Se puede quitar, de que se pueda Como- controlar, más que me toca quitarlo, como adaptarme, controlarlo, ¿no? más que, yo diría más que quitar, controlar. Entendamos de controlar este tipo de ciertas situaciones y andar tranquilo. Además, porque Ven. igual sí le afecta la vida social, Claro. laboral, entonces digamos que en ese contexto uno quisiera como que desaparezca esa Sí, sensación, sí, por sí. decirlo Y así. yo diría, puede desaparecer un poco la sensación de ahogo. Yo creo que la más preocupante es el ahogo. Ese ahogo se puede, como quien dice, quitar un poco las amarras, pero para quitar esas amarras tenemos que entender qué fue lo que inicialmente nos amarró. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya regresamos. Hola, soy Karen Juliana Ledesma, estudio química farmacéutica y me gusta pintar. Hola, hola, mi nombre es Natalia Cortés, estudio ciencia política y amo leer y cantar. Hola, mi nombre es Elena Tatiana Villamil, estudio Derecho y me encanta cantar. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Futuros Asuntos. Hoy estoy con 3 jóvenes con quienes vamos a compartir un poco de nuestras experiencias alrededor de la timidez y si es o no una fobia social. Chicas, bienvenidas. Gracias. ¿Ustedes se consideran tímidas? Yo la verdad no. ¿No? ¿Tú? No, ¿Vos? yo sí. ¿Y eso cómo es experimentar la timidez en un ambiente social, por ejemplo?
como que, ¿será que socializo? ¿Será que no socializo? ¿Qué pasa? Entonces empieza como a generar un poco de emociones como encontradas, empieza a darme cuando me da una revoltura en el estómago que yo digo, pues pucha, o sea, yo sigo experimentando y uno muchas veces se pone en cuestiones, se pone como frío o por ejemplo otras personas empiezan a sudar como las manos y es muy extraño, o sea, es muy raro. ¿Cuál será la diferencia entre la fobia social y la timidez natural que tenemos seguramente todos los seres humanos? O sea, la timidez yo creo que sería un rasgo de la personalidad. Y la fobia social ya sería algo más, algo que se adquiere, algo más profundo. Y entonces ahí es donde llego a pensar de que la fobia social es, digamos, inicia con el rasgo de la timidez, pero eso va avanzando hasta ser tan grande que se convierte en una fobia. Y su diferencia podría radicar en cómo tomamos esa fobia y cómo tomamos esa timidez. Hay gente que la timidez, bueno, yo soy tímido, pero yo puedo hacer un esfuerzo en dejar la timidez. Pero hay personas que tienen ya la fobia social en las que no pueden ni siquiera dirigir una palabra en público o acercarme o hablar así, entonces se les complica y de verdad que es una diferencia bastante amplia. ¿Vos qué consideras que podrían ser las afectaciones o las dificultades que puede tener una persona que experimenta una fobia social? Yo pienso de que un factor podría ser como la presión social y el miedo que tú tienes como a expresarte tal cual. Y, por ejemplo, yo estoy en un lugar con tal persona, bueno, así hay más personas, y me da miedo, digamos, dar mi opinión o hacer tal movimiento o voy a hacer tal cosa, lo uno, lo otro. Entonces pienso que es como un miedo a lo que las demás personas puedan decir sobre ti. Entonces, ¿qué tanto tendrá que ver el autoestima con esta cuestión de la timidez o con la fobia social? Bueno, yo creo que, te digo que el autoestima muchas veces y la timidez se pueden desarrollar debido a experiencias, a malas experiencias. Un ejemplo, yo antes de graduar, antes de la pandemia, exactamente, sufrí mucha timidez, pero ya al tipo de ansiedad social. ¿Por qué? Porque había tenido malas experiencias. Por ejemplo, yo soy una persona que yo hablo mucho. Usted me da rienda suelta y yo hablo y hablo y hablo y me gusta hablar de todos los temas. Pero llegaba a puntos en donde yo me acercaba a un grupo y yo, hola, ¿cómo están? Me llamo Helen, me gusta esto, ¿cómo están? Entonces llegaba muy efusivamente y lo que hacía era recibir un maltrato, pues por así decirlo, ay, no, niña, váyase. ¿Así tan directo? Sí, porque simplemente mi personalidad era tan explosiva que no les causaba gracia. Entonces son cosas que se van infundiendo y se van infundiendo y llega un punto en el que nos va a causar hasta nerviosismo pasar enfrente. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia y sus opiniones. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao, chao. Lina, ¿cómo te va con tu hija, por ejemplo, en relación a este trastorno? Bueno, mi hija... ¿Y cómo la ves a ella, pues? Pues mira que ella, de cierta manera, ella sí es tímida, entonces ella tengo esa comprensión por su parte. Ajá. Hay lugares a los que yo no quiero ir, antes ella era la que me decía, mamá, hay que pereza salir contigo porque en cada esquina saludas a todo el mundo. Y cuando ya yo no hice eso, pues para ella antes fue una bendición, entonces yo creo que por esa parte, súper. Ella no, en algunas ocasiones también he sentido, porque creo que no como que le enseña ese tipo de patrones, ¿no? O sea, sus comportamientos sí o sí empiezan a afectar el entorno. Entonces, sí sentí en algún momento que mi hija también estaba como empezando a huir de situaciones sociales y ahí fue donde yo creo que más me percaté de las mías. Pues he estado muy atenta como a lo que ella me refleja. Y yo empecé a preguntarle por qué, pero noté que era su propia timidez, o sea, realmente no quería exponerse a ese tipo de lugares porque no le gustan, era ya un gusto o algo así. Y también digamos que el tema de la ansiedad, no sé si tenga que ver, que creo que sí, es hereditario, entonces como que ya tú le dejas esa información a tus descendientes en su genética, o tú vienes y en tu familia también hay un entorno que sea ansioso. Hay unos antecedentes. Entonces como que al tener eso es más fácil que se desarrolle. Entonces he notado y he estado muy pendiente de mi hija de que no desarrolle fobia social, pero yo creo que sí eso la afecta o la ha afectado de alguna manera. ¿Se hereda, Daniel? No necesariamente. Lo que sí puede suceder y es un poco lo que tú dices, esos patrones que ella percibe, digamos un poco eso que ella nota, mi mamá hace esto, actúa de esta forma. Una gran parte de nuestras primeras etapas de desarrollo entre la niñez y la infancia están por pura réplica. O sea, lo que yo veo del otro, yo lo hago. Entonces, por ejemplo, si el niño chiquito tumba la taza, yo también lo hago porque él lo tumbó. Entonces, si ella quizás percibió ciertas cosas, puede que de ahí digamos,
copia algunos elementos, pero pues no es, digamos, un aspecto preocupante, no es como que copy-paste exacto de lo que sientes, no. ¿Puede ocurrir en la infancia ese tema de fobia social, en la niñez? ¿Y cómo identificarlo, tal vez? No necesariamente en la infancia a nivel de fobia, porque pues ya cuando uno habla de fobias es algún aspecto que genera, digamos, una completa como distanciamiento en el individuo, por decirlo de alguna forma. Entonces apenas entre la etapa de los 0 a los 10, 12 años, el individuo está construyendo todavía mucha parte de lo que es su memoria, su atención, todo lo que son pues como esas primeras habilidades sociales y diferentes pues, aspectos pues de su comportamiento. Pero sí puede haber ciertos patrones que empiezan digamos, a tenerse en cuenta. Por ejemplo, niños muy reservados, pocas habilidades sociales, por ejemplo, el tema... Ahí sí está mi hija. Por ejemplo, aspectos, por ejemplo, estos niños que tienen estas dificultades para hablar, que tienen que ir a un fonoaudiólogo, esa percepción de, uy, es que el niñito habla feo y no sé qué, claro, eso empieza a generar en él una reacción y esa reacción empieza a tomar un distanciamiento. Yo me protejo, volvemos al mismo tema, yo me protejo porque necesito esa supervivencia mía y la forma más fácil de seguir con vida, por decirlo de alguna forma, en el entorno educativo es alejándome de los otros. ¿Cómo no confundirlo con la timidez? Porque digamos que también puede ser simple timidez, como dice Lina. Ahí ya toca hilar más fino, ahí ya toca empezar como quien dice a ver, por ejemplo, la frecuencia de los patrones, si se ven en distintos espacios. El contexto educativo es una gran lupa para ver todo eso, pero no es el único. También está en el hogar, compañeros del barrio, otros amigos, seres queridos fuera de los padres, eso es otro tema. Y lo tercero es si eso quizás empieza a repercutir en su calidad de vida. Una cosa es una persona tímida que simplemente sea tímida y no comparta buenas relaciones con sus amigos o amigas, pero otra es que esa timidez, por ejemplo, pongan al niño en la clase de dibujo a trabajar con 4 o 5 niños en un tema de acuarelas y él decida totalmente, o sea, bajo total concepción, yo no trabajo con ellos porque yo no puedo. Ahí ya se está poniendo una barrera. Y esa barrera va a traer consecuencias mayores. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entendamos cuáles son esos factores, tanto de protección como de riesgo, y qué es lo que está sucediendo en la niñez que puede generar mayores tendencias. Lo que sí se está viendo, y eso es algo muy presente, estamos teniendo cada vez más niños y jóvenes con patologías mentales de base y hay que poner cuidado en eso. Eso sí es algo muy crítico. ¿Cómo superar y controlar más bien la fobia social? Lo primero, y un poco adhiriéndome a lo que tú ya has comentado de tu propia experiencia, tengamos en cuenta cuáles son nuestros factores de protección. Redes de apoyo, actividades del día a día, cambiar patrones de nuestro comportamiento, mejorar hábitos de sueño, de alimentación, mejorar, por ejemplo, las dinámicas en que nos relacionamos. Eso sería un aspecto esencial y fundamental. Lo segundo, a veces hay alimentos, ya propiamente como entrando en el zoom de la alimentación. Si te consumes diariamente 2 o 3 chocolatinas, tu nivel de insulina y de azúcar está elevadísimo, entonces estás todo el tiempo reactivo, o si tomas café, o si tomas Coca-Cola, eso es otro tema. Lo tercero, ¿cuáles son esas capacidades? O sea, por ejemplo, en el caso tuyo, comunicadora social, tienes ciertas habilidades que desarrollar en tu día a día. ¿Qué es eso que yo estoy viviendo constantemente, como quien dice, esa secuencia de cosas que me pueden estar activando más o menos? ¿Y qué podemos hacer para evitarlas? Por ejemplo, ¿estás yendo al gimnasio? ¿Estás leyendo? ¿Qué cosas te pueden un poco limitar en esos factores? Y eso yo diría que un poco controla o mitiga que esos síntomas se eleven y generen un mayor impacto en la calidad de vida de cualquier persona. Mejor dicho, la fobia social le puede dar a cualquiera, puede afectar a cualquiera. Lo importante es acudir a un especialista, ir a terapia y buscar como esos espacios y entornos que sean más tranquilos para cada persona. Gracias por estar en Asunto de Familia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.